Argisa, Aguas y Residuos del Campo de Gibraltar, Sociedad Anónima, informa que seguimos trabajando durante el estado de alarma. Ayúdanos a continuar con nuestro trabajo ante la amenaza del coronavirus. En Argisa, seguimos trabajando para ti. Don Juan Lozano, buenas tardes. Muy buenas tardes, don Manuel. Me alegro mucho de verlo, aunque sea telemáticamente. Y yo también. Esto es la primera vez, me estoy acostumbrando ya a estas cosas, pero vamos, a mí, yo siempre digo a esta gente, a mí me ha cogido un poco tarde todo esto, pero bueno, nos estamos apañando, que es lo importante, ¿no? Hay que modernizarse y adaptarse. Y poquito a poco. Juan, no hablábamos contigo desde la primera semana del confinamiento y le queríamos dar una vueltecita a ver cómo está el campo de Gibraltar y sobre todo porque el otro día convocaste otra vez el Consejo Económico y Social que desde el tema del Beresi no se organizaba. ¿Cómo ha ido la cosa? Bueno, tú como lo primero quiero agradecer, ¿no?, a tantas personas, ¿no?, que están trabajando, que se dedican a atendernos, ¿no?, para que, sobre todo aquellos que son servicios esenciales, ¿no?, especialmente los profesionales sanitarios, ¿no?, que están en el día a día, ¿no?, pues trabajando y dando la cara, ¿no?, enfrentándose al virus, ¿no?, para que, bueno, pues para cada vez los casos que se estén dando pues sean menos, ¿no?, y cada vez haya más pronta recuperación y cada vez haya menos personas, ¿no?, que lamentablemente pues terminen falleciendo. Estamos viendo que en estos últimos tiempos pues cada vez ha bajado mucho el índice de contagio, el índice de hospitalizados, el índice de fallecimiento, por lo tanto es de alegrarnos todos en el campo de Gibraltar. Y también quería destacar, aparte de felicitar a todos estos profesionales, ¿no?, que de los servicios esenciales que le están dedicando tantas horas, ¿no?, su trabajo, se están exponiendo, ¿no?, al virus porque no han dejado de salir, de ejercer su profesión. Pues también quería agradecer también a tantas personas, ¿no?, en este campo de Gibraltar que se han volcado de manera solidaria, ¿no? Al principio veíamos cómo era haciendo mascarillas de manera manual en las viviendas, en las casas, haciendo las caretas, aportando todo lo que podían, ¿no?, y su imaginación y su esfuerzo para, bueno, para suplir, ¿no?, esa carencia que teníamos de tener los materiales, ¿no?, los EPIs, ¿no?, para nuestros profesionales, ¿no?, que estaban trabajando, los servicios esenciales estuviesen lo más protegidos posible. Por lo tanto, eso hay que agradecerlo. Y ahora estamos dando una segunda fase. La segunda fase es cómo se está colaborando tantísimas personas en ayudar a los demás, ¿no? Esta crisis sanitaria, esta pandemia, ya es una realidad que se ha convertido en una crisis económica y social. Son muchas las familias, ¿no?, que hemos visto, ¿no?, que cada vez acuden más a los servicios sociales, ¿no?, pues a demandar una ayuda, ¿no?, del ayuntamiento o de los ayuntamientos de los 8. Por lo tanto, también felicitar la gran labor que están haciendo los servicios sociales, ¿no?, de los 8 municipios que conforman nuestra mancomunidad, nuestro campo de Gibraltar, que están dedicando todas las horas sin tener fin para atender a tantas personas que lo están necesitando. Y ya te digo, y en ese aspecto también existen muchos voluntarios y muchas personas, las grandes empresas también, estamos viendo cómo también están haciendo donaciones, ¿no? Están haciendo donaciones económicas o de alimentos, ¿no?, para que también está habiendo muchos grupos, ¿no?, de voluntarios que también siguen también aportando su granito de arena para que eso, ¿no?, para que nuestros niños, para que nuestras familias pues puedan llevarse por lo menos, como digo yo, un plato de lentejas, ¿no?, diario a la casa, ¿no? Porque, puedo decir, de la crisis sanitaria que no ha terminado, por supuesto, que no sabemos cuándo va a terminar, que terminará cuando se descubra un medicamento, una vacuna, pero que la crisis económica, la crisis social ya es una realidad. Estamos viendo la cara como vuelvo a decir, tantas familias están necesitadas porque no tienen trabajo, no tienen ingresos de ningún tipo y por eso hay que ayudarlo. Y por eso la comarca del Campo de Gibraltar, que es muy solidaria, que lo fue al principio con el tema de ayuda a los sanitarios, a los profesionales que estaban trabajando de manera, porque su trabajo era declarado esencial y tenían que trabajar, y ahora están saliendo tantas personas a ayudar, ¿no?, a aportar lo que pueden para
familias que no tienen recursos. Por lo tanto, mi agradecimiento a todos y mi reconocimiento como institución, como presidente de la Mancomunidad del municipio, a todos esos voluntarios, a todas esas personas bueno, que están aportando su granito de arena, ¿no? Remando para los demás. Por lo tanto, hay que destacar la solidaridad del campo de Gibraltar. Tú me hacías una pregunta, es decir, era obligado ya convocar el Consejo Económico y Social. Ya había tenido contacto con empresarios, con los sindicatos, con los alcaldes, y bueno, es decir, era el órgano donde nos vemos todos. Es un órgano donde están representados los 8 ayuntamientos, los agentes sociales y económicos, la representación sindical de nuestra comarca, la representación empresarial, donde está el puerto, donde está también invitado por esta presidencia esta zona franca, está la Cámara de Comercio, es decir, está la Administración General del Estado, su coordinador, la subdelegación del Gobierno, de la Junta de Andalucía, está la Diputación de Cádiz y está la Universidad y la Fundación Campus Tecnológico. Y al final está la sociedad del campo de Gibraltar representada en ese Consejo Económico y Social. Fueron 35 los integrantes que participaron la semana pasada del mismo. Y la verdad, todos con un objetivo, porque el objetivo de este presidente era escuchar a todos, porque entre todos tenemos que remar para salir de esta situación, una situación muy complicada, una situación excepcional. Estamos en un estado de alarma. Nuestra pequeña y mediana empresa, como todo el mundo sabe, los negocios están todos cerrados porque ahora se están empezando a abrir. Ayer, día 4, lunes, ya se abrieron algunos negocios, ¿no? Las peluquerías, las barberías, algún taller también que se ha abierto, la óptica, las clínicas dentales, y algunos negocios ya se han abierto y por lo tanto pues ya se empieza a ver un poquito de normalidad a lo que era nuestra situación, dentro de la normalidad que va a ser distinta, ya no va a ser la normalidad que teníamos antes, ¿no? Es decir, hemos visto cómo también podemos salir a hacer ejercicio físico, los niños han podido salir a la calle, es decir, estamos entrando en una nueva normalidad y esta nueva normalidad nos va a hacer cambiar nuestros modos de actuar diarios, de cómo nos relacionamos con los demás. Por lo tanto, era importante que el Consejo Económico y Social, todos sus integrantes, pues pudiesen vernos, lo hicimos de manera telemática, fueron 35 las personas que estuvieron presentes en el Consejo Económico y Social, y donde lo primero y lo más importante que yo destacaría de aquello era que había consenso en que todos tenemos que remar en el mismo sentido. Y aquí no vale en color político, aquí no vale institución, sino aquí lo que hay que sumar. Y sumar para eso, ¿no? Para que salgamos lo mejor posible de esta situación tan excepcional que estamos viendo. Es decir, para que el empleo sea lo que prevalezca. Es decir, ya no hablamos ya de crear empleo, ya hablamos de mantener empleo. Es decir, que ahora mismo la prioridad es mantener empleo. Hay muchas empresas, muchos comercios que han entrado en ERTE, incluso las grandes empresas como Aceri, ¿no? Que en estos últimos días también han firmado un ERTE con los representantes de los trabajadores, con la dirección de la empresa, ¿no? Que va a afectar a toda la plantilla. Y que por eso estoy diciendo que una empresa como esta, que tiene cerca de 2.000 trabajadores y tenga que llegar a una situación también tan excepcional como convocar un empleo, regulación de empleo temporal, para paliar la pérdida de negocio que tiene, y esto pues lo tenga que asumir, por un lado, la parte empresarial, pero también las arcas del Estado, también el Gobierno de España tenga que también aportar también una importante cantidad económica para que no se pierda, mientras salimos de esta situación, se reactiva la economía, no se pierda empleo, nadie pierda ingresos y si se pierde que sea lo mínimo posible, porque tenemos que seguir viviendo y eso va a hacer que, bueno, que cuando se empiece esa normalidad, las pequeñas y medianas empresas, los comercios de nuestras ciudades, de nuestros polígonos industriales empiecen otra vez a abrir, pues que se reactive un poco la economía, empiece a circular y entremos en esa normalidad porque eso es lo más importante, ¿no? Lo más importante es eso, es decir, que abran otra vez nuestros negocios, nuestras empresas, nuestros comercios, que se mantenga el empleo y ya hablaremos, ¿no?, de crear nuevo empleo, pero por lo pronto es eso. Y esto todos, yo te puedo decir que la mayoría de las intervenciones, por no decir todas, fueron en esa índole, es decir, todos trabajando en el mismo sentido, todos unidos, que es lo muy importante, ¿no?, que esta comarca se mantenga unida. Esto es una comarca que siempre lo hemos dicho, ¿no?, que siempre nos hemos concienciado
castigados, castigados por otras instituciones que no nos han dado lo que realmente pensábamos y que estamos viviendo situaciones difíciles, ¿no?, en estos últimos años, entre ellos el Brexit, que se nos vino encima de buenas a primeras, que se hablaba de él y de repente llegó un nuevo gobierno en el Reino Unido y dijo que aquí ya no se había más prórroga, que aquí se terminaba saliendo de la Unión Europea y eso a nosotros, los campos gibraltareños, nos iba a afectar muchísimo. Hemos visto que el gobierno de Gibraltar ha tenido una sensibilidad muy importante porque también ha tomado medidas muy sensibles con los trabajadores españoles que allí trabajan, pues dándoles ese salario, ¿no? Ese salario, ¿no? Allí no tienen los ERTE como tenemos nosotros, pero sí han buscado unas fórmulas jurídicas para poder compensar económicamente a esos miles de trabajadores que trabajan en Gibraltar, que también se vieron en la calle porque también Gibraltar tomó medidas análogas a las que se tomaban en España y que se cerraron los negocios y por lo tanto esos trabajadores tenían que eso. Entonces Gibraltar también tomó medidas análogas a las que se estaban tomando en el gobierno de España y pudo también compensar a esos trabajadores, ¿no?, con ese salario base de 1.200 y pico de libras, no me acuerdo cuántas son ahora exactamente. Y ya te digo que es una medida que también ha ayudado también pues a paliar la situación. Se empiezan a abrir los negocios, otra vez las fronteras, empieza a haber también fluidez también, porque ya algunos trabajadores también han empezado ya a ir a su puesto de trabajo, aunque no se permite el turismo, pero para los residentes de Gibraltar pues sí están abiertos también sus negocios y por lo tanto que empieza también la zona a reactivarse un poco la economía. Por lo tanto, era importante ese Consejo Económico y Social con un compromiso. De ese Consejo Social, lo que sale por parte de este presidente y que fue abordado por todos, es decir, ya el Consejo tenía constituido una serie de mesas de trabajo desde sus inicios y lo que hacemos es reactivar esas mesas de trabajo. La mesa de asuntos sociales, la mesa de la economía y el empleo, la mesa de la infraestructura y el medio ambiente, es decir, la mesa del turismo. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es reactivar esas mesas. Ya tengo una reunión ahora a continuación de terminar contigo, ¿no?, con mi vicepresidente, para hablar de la metodología de trabajo que vamos a poner en marcha, que se les vamos a comunicar a los miembros del Consejo Económico y Social para que aporten a las distintas mesas pues sus ideas, ¿no?, sus ideas para ayudar a salir de esta situación. Algunas ideas que serán para transmitirse a las corporaciones locales, pero otras que habrá que transmitirlas también a otras administraciones supramunicipales, ¿no?, para que las tengan en cuenta y se puedan aplicar también en nuestra zona. Por lo tanto, en eso y hay algunas que tendremos que aplicar nosotros, ¿no?, es decir, a medidas que tendremos que aplicar nosotros como mancomunidad, como 8 municipios que somos, por ejemplo, porque tenemos que reactivar, entre otras cosas, el turismo, ¿no?, el turismo que deja muchos ingresos también, no ya solamente en España, pero que en esta tomar también representa una parte importante de los ingresos y la creación de empleo. Por lo tanto, te digo, Manolo, no sé si estoy hablando No, mucho, no. pero la verdad es que satisfecho de cómo se desarrolló el Consejo, satisfecho de las intervenciones y satisfecho, y así espero que el compromiso de los miembros del Consejo Económico y Social, de empresarios, de sindicatos, de las instituciones que conforman esta comarca, por participar y por aportar. Que aquí lo importante es aportar, y aportar cada uno desde su visión. Y la suma de todas las visiones pues nos va a hacer una visión global y podremos sacar una serie de conclusiones que redunden en el beneficio de nuestras empresas y de nuestros ciudadanos. Yo creo que eso es el objetivo del Consejo Económico y Social, es el objetivo que tiene este presidente y su equipo de gobierno al constituirlo, y en eso vamos a trabajar ya en estos días que hemos empezado. Ya te digo, ahora mismo tengo una reunión de trabajo con mi equipo cercano para empezar a ver cómo hacer la metodología de trabajo que nos vamos a imponer, ¿no?, para que todo el mundo pueda participar, todo el mundo pueda aportar, pero que ya son reuniones, van a ser reuniones más pequeñas, ¿no? Vamos a hacer las reuniones de 35 personas, va a ser reuniones más pequeñas donde se pueda interactuar más y se pueda aportar más, aparte de los documentos, ¿no?, que cada uno pueda preparar, ¿entiendes? Yo creo que ese compromiso existe por parte de los integrantes del Consejo Económico y Social por aportar su visión desde su ámbito. Yo creo que sea sindical, sea empresarial, sea universitario, sea desde el puerto o de las instituciones, ¿no?, como puede ser la AGE, la subdelegación de gobierno, zona franca o
que también tiene muchas cosas que decir aquí en nuestra comarca, también tiene una pata importante, Zona Franca, de integración, y cuando se ponga en marcha en el Fresno ese mm, esa es la zona franca en el Fresno, que al final lo que estamos hablando es bueno, de poder que nuestras empresas se puedan ahí instalar y tener una serie de beneficios. Por lo tanto, ese recinto fiscal, cuando ya sea una realidad, que se está trabajando en ello, pues la verdad es que también, ahora mismo tiene una pata importante, pero esa pata que tiene la zona franca aquí en el Campo de Libertad, pues se va a ver acrecentada, ¿no? Porque va a tener va a tener un mayor impacto en la economía de nuestro Campo de Libertad, de nuestra zona. Incluso la subdelegación de la Junta, la señora Pajares, dice en esa reunión que va a coordinar las normas de la Junta de Andalucía y del Gobierno para hacer un documento de trabajo, como herramienta de trabajo. Es una idea buena que planteó Eva, en este caso, su delegada del Gobierno, y era eso de recopilar, compendiar toda la información que ha salido, que es muchísima, toda la información, todos los decretos, todas las órdenes que han salido, que han ido emanando en estos dos últimos meses de estado de alarma, porque nos ha cambiado totalmente la vida, ¿no? Es decir, las ayudas a las que te pueden acoger, tanto particulares como empresas, es decir, todo lo que supone, y eso, bueno, eso nos va a servir como herramienta de trabajo para que todos podamos tener también dónde ir a mirar, ¿entiendes? Por lo tanto, bueno, es una magnífica idea que aplaudí en su día y que le estoy agradecido que lo vaya a hacer y lo ponga a disposición de esta presidencia, que al final está poniendo a disposición de todos los ciudadanos y ciudadanas del Campo de Gibraltar y de sus empresas. Porque lo que tenemos claro, Juan, es que esta es una comarca, entiéndeme la palabra complicada, porque yo el otro día leí un artículo, es verdad, que tenemos hasta una barriada que pertenece a Málaga, rodeada de nuestro Campo de Gibraltar y que no nos pertenece, como le pasa a Secadero. Tenemos una frontera con Gibraltar que es un país distinto, con unas normas distintas, y que somos una comarca un poco extraña en ese sentido. Yo diría que somos singulares porque la singularidad que tiene el Campo de Gibraltar lo tiene por todo, lo tiene empezando por el clima. El clima del Campo de Gibraltar no es el clima que existe, digamos, en otras zonas de Andalucía, ¿no? Que es donde estamos nosotros. Por lo tanto, incluso dentro de la comarca tenemos distintos climas, es decir, puedes estar aquí y en Tarifa hacer, bueno, una ventolera de escándalo, como sabemos todos, o al revés, ¿no? Es decir, que eso lo tenemos aquí en nuestra tierra, pero cuando sales de la frontera física, como digo yo, llegas a Alcalá o llegas a Taivilla, cómo te cambia el panorama, ¿no? De ese microclima que nos produce hasta aquí, o vas para Estepona y vas para Málaga, ¿no? Ya te ha cambiado por completo. Es decir, aquí se puede estar totalmente nublado, lo hemos visto muchísimas veces al año, que está totalmente nublado, con una presión atmosférica enorme encima nuestra, ¿no? Que es la que produce el levante, pero sales de nuestra frontera física del Campo de Libertad y está el sol fuera. Hará viento, pero está el sol fuera, por lo tanto, eso también es una realidad que tenemos. También digo yo una cosa, que a lo mejor que el virus no haya hecho tanto efecto aquí en el Campo de Gibraltar, no puede ser que también lo tenga también en nuestros vientos, ¿no? Es decir, nuestro clima tan singular que tenemos. Porque además hace unos años, ahora ya aciertan mucho más, ¿no? Pero hace unos años, cuando nos informábamos todos por el famoso telediario, cuál va a ser el tiempo del día siguiente, es decir, aquí nunca acertaba, siempre hemos decidido que en el Campo de Libertad nunca acierta, te decía una cosa, pero aquí nunca acertaba, ya se aciertan, ya la verdad es que ya afinan mucho más y ya tú te puedes mirar tanto en cualquier aplicación móvil, lo que tengas, puedes mirar el tiempo que va a ser al día siguiente y con total seguridad que acierta en el 90 y tantos % que si llueve, llueve y si no llueve, no llueve, ¿no? Esto sí lo tenemos. Pero esa singularidad que tenemos, tocaba de decir, es decir, tenemos una zona industrial de la más importante de Andalucía y de España. Tenemos un puerto, que bueno, el puerto es el principal de este país, de los primeros de su. Pero es que a 30 kilómetros tenemos el continente africano y tenemos a Marruecos, con lo que significa eso para las relaciones, lo que ha significado siempre para el Campo de Gibraltar, lo que ha significado siempre para la migración. Hemos visto durante muchísimos años cómo miles y miles de personas
intentaban cruzar el estrecho, muchos de ellos terminaban ahogándose, ¿no? En ese periodo, trozo corto, ¿no? De espacio que son 30 kilómetros, ¿no? Es decir, pero eso, esa realidad que tenemos aquí, o la de Gibraltar, como tú planteabas, ¿no? Que son circunstancias distintas, que no las tiene nadie, las tenemos nosotros. Y a pesar de ello, yo creo que tenemos una gente maravillosa, tenemos el clima, estoy muy contento, tenemos playas, tenemos 2 parques naturales, tenemos las mejores playas del mundo, no hay que irse al Caribe para disfrutar de las mejores playas del mundo, las tenemos aquí, por lo tanto, yo en eso me siento orgulloso, de esa singularidad que tenemos, que nosotros reclamamos, pero que yo siempre digo lo mismo, a lo mejor no la reclamamos con la fuerza necesaria, ¿no? Para que se nos tenga en cuenta, ¿no? Es decir, tenemos muchas cosas pendientes de otras administraciones, de otros gobiernos, vemos cómo va pasando el tiempo y siempre aparece una piedra en el camino, ¿no? El otro día le leí un artículo al presidente de la Cámara de Comercio por enésima vez, es decir, otra vez nos ha salido otra piedra en el camino, es decir, cuando tenemos una cosa que va bien, que la tenemos encarrilada, aparece algo que nos la trunca, ¿no? Es decir, ahora nos está truncando los proyectos que había para el campo de Gibraltar, unos ligados al Brexit, otros ligados a que el gobierno de España había dicho que esta zona, que había sido maltratada por muchos años, dedicaba una atención especial y en los presupuestos le dedicaba pues unas partidas importantes, unas partidas que afectaban a todos los ministerios que eran transversales, en educación, ayudas a pymes, en empleo, en infraestructura, es decir, y de repente, pues, primero no se constituye el gobierno y después cuando se constituye el gobierno nos ha salido esta pandemia, ¿no? que nos está cambiando, es decir, todo, es decir, y seguiremos entonces, no sabemos cómo vamos a salir de esta. Yo, por eso de las cosas del Consejo Económico y Social, porque todos empujemos en el mismo sentido y esperemos que esta situación, que es la que estamos pasando, el COVID-19, esta pandemia, pues nos sirva de palanca, ¿no? Para seguir reivindicando pues todo lo que el campo de Gibraltar históricamente ha reivindicado y se merece. Por lo tanto, yo creo que eso todo el mundo está de acuerdo y lo que tenemos que es seguir en esa línea, ¿no? En esa línea, todos unidos, todos enfocando los mismos esfuerzos a las necesidades que tenemos, y yo creo que si todos somos capaces, pues yo creo que haremos llegar, ¿no? Esa voz del campo de Gibraltar, pues demandando lo que le hace falta y que durante muchos años se nos ha negado, ¿no? Por lo tanto, aprovechemos a esta situación como palanca para que se nos siga teniendo en cuenta. Lo que pasa es que seguramente vamos a competir con otros territorios de nuestro país, pero nosotros tenemos que seguir reivindicando lo que creemos que nos pertenece, y en eso yo creo que el Consejo Económico y Social lo tenía claro. Por lo tanto, también vamos a hacer una recopilación porque ya el Consejo Económico y Social en ediciones anteriores, antes que yo llegara como presidente, ya también había hecho sus deberes en cuanto a que había puesto lo alto a la mesa trabajos, ¿no? En cuanto a qué hacía falta, ¿no? Para combatir el Brexit o sus consecuencias negativas. Había ahí un documento del 2016, se actualizó en el 2017. Las infraestructuras, como las del ferrocarril, que también el Consejo Económico y Social, también siempre, bueno, pues por eso nosotros seguimos reclamando a la administración, a ADIF. Esta semana también le volví otra vez a trasladar mediante carta a la presidenta de ADIF la necesidad que sepamos cuáles son la situación real y actual de las obras, ¿no? De las Algeciras Bobadilla, ¿no? Ahora con ese problema añadido que ha salido, ¿no? Que es la declaración de impacto ambiental, ¿no? Que hay que hacerla por la vía larga y no por la corta, como se nos había dicho. Por lo tanto, eso va a hacer que se retrase más, es decir, otra piedrecita más en nuestro camino, ¿no? Es decir, cuando ya teníamos claro que se estaba ya encauzando la obra, pues ahora aparece otra piedra más en el camino y es la declaración de impacto ambiental en la zona de Ronda Bobadilla, ¿no? Por lo tanto, otra piedra más a nuestro anhelado ferrocarril, ¿no? Que también nos va a hacer a los ciudadanos
y a las empresas del campo de Gibraltar y al puerto. Por lo tanto, en eso tenemos que estar. Es decir, yo me he puesto en contacto por carta y también me he puesto en contacto también con la delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía para hacerle llegar la preocupación que tenemos los campos gibraltareños por esta situación que se crea ahora con el ferrocarril. Es decir, porque la otra nos afecta a todos, ¿no? Es la preocupación por, bueno, por el estado de alarma, por el COVID, por la pandemia, por la crisis sanitaria, por la crisis económica, por la crisis social. Eso es común a todos, pero nosotros tenemos una singularidad, tenemos una serie de necesidades y sobre todo la más demandada por todos, que no es otra que se termine por una vez por todas la Algeciras-Bobadilla en aquello que se nos prometieron, en aquello que la Unión Europea siempre ha dicho que es prioritario, pero por mucho que dice la Unión Europea, que no es prioritario, pero no vemos terminar esa obra nunca, bueno, que ya sabemos que se inauguró en el siglo pasado, no en el otro, 1800 y largo. 1870 y tantos, 80 y tantos. 800 largo, es decir, que por lo tanto estamos hablando ya ya de muchos años, ¿entiendes? De muchos años. Por lo tanto, yo creo que en ese aspecto contento, ya te digo, a ver cómo se va desarrollando y cómo van participando la sociedad del campo de Gibraltar en esos problemas que tenemos a través del Consejo Económico y Social y su mesa de trabajo. Sí, porque, para ir terminando, es verdad, y tú conoces el puerto mucho, bastante, que el puerto pues no ha parado, porque el puerto no, gracias a Dios, ahí está, y que el puerto se tiene que convertir en uno de los motores, ya lo es, pero aún más, claro, de esta comarca, y necesitamos pues un tren en condiciones, unas carreteras quizás terminar uniendo la autovía con Vejer, que parece una nosotros tontería, tenemos pero muchas no lo necesidades, es. Manolo. Claro, en infraestructura estamos muy cortitos, son muchas demandas. La primera es la del ferrocarril. Ferrocarril porque a mí como ciudadano, a ti como ciudadano, ir a Madrid en un tren en condiciones, ¿no? Un tren del siglo XX, del siglo XXI, un tren que sea moderno, que sea cómodo y que sea rápido, ¿no? En el tiempo que llegar a Madrid y con unas condiciones que te permita ir el mismo día y hacer gestiones bueno, de cualquier tipo, ¿no? Aparte de ir de vacaciones o ir de ocio, ¿no? Ocio y turismo. Pero sobre todo para trabajar y sobre todo también para las mercancías, ¿no? Las mercancías que entran en nuestro puerto pues que puedan salir de manera rápida. Es decir, por un lado, estamos ayudando al medio ambiente porque quitamos camiones de la carretera, por lo tanto hay menos contaminación, menos CO2, y el utilizar el tren, que es la demanda, pues haría eso, ¿no? Haría que las mercancías saliesen mucho más rápidas. Se han hecho los apeaderos para que se puedan cruzar los trenes, es decir, de un largo, unas dimensiones importantes, pero falta la electrificación, ¿no? Y si no, en principio, mientras no se electrifica, a ver si somos capaces de que por una vez por todas vengan esas locomotoras, aunque sean diésel, ¿no? De última generación, que están pedidas, pero que no vienen nunca, porque cuando se hizo el pedido fue en el 2018 y eso tiene por lo menos 3 años, nos dijeron, mientras tú haces un pedido, no como va al concesionario y dice, me llevo ese coche que está ahí, no, esto no puedo hacer, esto tiene que hacer un pedido, te la tienen que fabricar, ¿entiendes? Porque no la hay en stock. Por lo tanto, esperemos que ese plazo que nos dijeron, pues que se vaya cortando y podamos ver, si no electrificado, que es en alero nuestro, que esté electrificada, que por lo menos que tenga unas máquinas diésel potentes y que pueda circular y que no se produzca ningún incidente más, ¿entiendes eso? Pero lo importante es la electrificación de la misma, lo importante, porque es el único tramo de las red transeuropeas, digamos, que no está electrificada, es decir, y ya si nos vamos a las carreteras, pues mira, desde la frontera con Francia hasta la entrada hasta Algeciras, pues se puede ir por autovía autopista. Pero llegas a Algeciras y dices tú, bueno, pues para llegar a ver, te vais por el Nacional 340, que está muy bien, que está allá, que tiene muchos años y que no llega. Oiga, pero ¿cómo es que tenemos todos esos 70 kilómetros todavía que no están ahí? Pues decir, porque no ha habido voluntades políticas para terminar esa obra tan demandada por nosotros, que le vendría muy bien al turismo y a las comunicaciones entre las dos bahías, las comunicaciones entre los pueblos del litoral, Tarifa sobre todo, que tiene muchos problemas para que sus ciudadanos puedan venir a Algeciras cuando tengan que venir al centro hospitalario, por ejemplo, ¿no? Y se encuentran esas colas, es decir, y esos problemas que se encuentran, ¿entiendes? Es decir, que eso hay que terminarlo, una ronda exterior a Algeciras,
que una Algeciras con San Roque, pues ya sabemos los problemas que tenemos ya con la A7, ¿no? Que cualquier incidente en la carretera pues te monta unas colas tremendas, ¿no? Es decir, bueno, pues eso también, ¿no? ¿Cómo se soluciona? Se soluciona con una ronda exterior por un lado, ampliando la A7 ahora mismo, y también una de nuestros anhelos es un tranvía que ya en su día fue propuesto en el Consejo Económico y Social, que eso va a ayudar a quitar coches de la carretera y que los ciudadanos del arco de la bahía pues se puedan trasladar de una población a otra en un medio de transporte, ecológico, un medio de transporte rápido y barato, ¿entiendes? Que es un tranvía, como tienen otras áreas metropolitanas, ¿no? De otras zonas de Andalucía, porque esta no lo tiene, ¿entiendes? Es decir, que siempre estamos a la cola de las inversiones y, por lo tanto, a ver si algún día, por lo menos estamos en la tabla media, ya no ni la cabeza, pero por lo menos en medio de la tabla, ¿no? Es decir, por lo menos no seguir, y cuando llega a final de temporada dices tú, otra vez el descenso, ¿no? Eso para que no somos futboleros y nos gusta ver las Algeciras, no, por lo menos estamos en la mitad de la tabla y por lo menos sabemos que hay inversiones, y que eso no significa que yo más que anhelo eso, ¿no? Que tengamos esas infraestructuras tan necesarias. Hay que invertir también, ¿no? En medio ambiente también, en nuestra comarca, en depuración de las aguas en nuestra bahía, ¿no? Hace falta depuradoras, ¿no? Hace falta bueno, que en ese aspecto que es una necesidad, que es una obligación, ¿no? Por parte de las administraciones y pues seguir trabajando en ese. Toda esa documentación emanó en su día del Consejo Económico y Social, se trasladó a otras administraciones, ahora también nosotros vamos a recopilarla, vamos también a hacer un listado, un documento también único, también nuevo, es decir, porque ya te digo que ese trabajo que se viene haciendo desde hace mucho tiempo, pues no lo vamos a trasladar y hemos visto que está hecho bien poco, la verdad, desde la primera petición de la sociedad del campo de Gibraltar a través del Consejo Económico y Social, la verdad es que las administraciones supramunicipales que nos superan a nosotros no han hecho mucho por el campo de Gibraltar, exceptuando esas inversiones en policía, en guardias civiles, en personal, material humano y técnico para que esa pandemia que teníamos nosotros, que no era otra que el narcotráfico, pues la verdad es que pegase un bajón impresionante, ¿no? Es decir, pasamos de estar a diario en las noticias a nivel nacional a desaparecer de ellas, ¿no? Es decir, que esa imagen tan negativa también del campo de Gibraltar puede desaparecer. Aquí todas las administraciones tienen mucho que decir, porque bueno, estamos en la cola, ¿no? del vagón, estamos en el vagón de cola, ¿no? Del tren de las infraestructuras, del tren de cubrir tantas necesidades y bueno, tenemos que ir subiendo para que una cosa tan evidente, ¿no? Es decir, ¿por qué los funcionarios, ¿no? de las administraciones al campo de Gibraltar diciendo es que no hay médicos? Hasta unos días estábamos manifestándonos antes de que apareciera la pandemia, pues porque creíamos y decíamos, y aquí es la realidad, que en infraestructuras sanitarias, sobre todo en personal, estábamos muy cortos y muy necesitados, en especialistas médicos. Entonces, claro, es que aquí no quería venir nadie. Es decir, te ofertaban las plazas y no quería venir nadie. Porque pueden investigar, puede estar más cómodo en un gran hospital, en una gran metrópoli, ¿no? Pues es Sevilla, Málaga, Granada, ¿no? Es decir, y al campo de Gibraltar, pues tenemos la carencia que teníamos en especialistas médicos. Ya te digo, ahora no hablamos, pero cuando salgamos de esta situación hay que seguir reivindicando, es decir, que no nos podemos olvidar de que más se ha puesto ahora en evidencia, ¿no? Es decir, uno de nuestros pilares, nuestra sanidad, hay que potenciarla. Lo que no hay que es meterle más recorte, hay que potenciarla y potenciarla desde lo público, que es lo que funciona. Lo privado puede ser un complemento, pero lo privado no puede suplir a lo público. Lo público es esencial porque nos trata a todos por igual. Es decir, tengas dinero, no lo tengas, si tú vas al sistema de salud público te van a tratar igual. Y donde mejor profesionales hay, con todo mi respeto a lo privado, están en lo público. Y por lo tanto tenemos que darle las medidas y tenemos que darle los medios para que siga funcionando, ¿no? Es decir, y que puedan venir aquí y habrá que, como decíamos nosotros, habrá que incentivar a esos profesionales para que el campo de Gibraltar sea atractivo. Pero pasa en sanidad, pasa en educación y pasa en la administración general del Estado, porque uno de los problemas que tenemos también es decir que aquí se vienen de paso. Muchos de
muchos funcionarios que son de provincias limítrofes con el campo de Gibraltar, pues vienen aquí a estar de paso. Y cuando alguien se queda aquí, al final se da cuenta que se vive muy bien, que aquí se está muy bien, que aquí no estamos con las pistolas en el cinturón, ¿no?, todos los días. Es decir, que eso es una realidad virtual, que existen los malos, pero son muchísimos menos, una ínfima parte de lo que aquí, de lo que vivimos y trabajamos en el campo de Gibraltar. Aquí somos muy buena gente, muy trabajadores, muy luchadores todos los días, y por lo tanto esa imagen que teníamos, pues por suerte desapareció en su día, y hoy pues lo que nos queda es el recuerdo, y que tiene que seguir por ahí, entiende, de que eso, ¿no?, y que vengan, y que eso. Entonces habrá que incentivar a tantos funcionarios de justicia. El puerto se queja mucho de que no vienen, por ejemplo, al punto de inspección fronteriza, ¿no? Es decir, te sacan las plazas y no vienen. Es decir, ¿no?, pues no vienen a aduanas tampoco. Es decir, ¿por qué? Porque pues no les es atractivo el campo de Gibraltar. Pues hay que hacerlo atractivo, y habrá que incentivar para que se pueda venir. Cuando un territorio no es atractivo, pues habrá que buscar la fórmula para hacerlo atractivo. Y nosotros tenemos muy malas comunicaciones, porque las tenemos muy malas, es decir, porque estamos en el culo del mundo, con perdón, porque no tenemos, nos estamos peleando todavía por la línea férrea, es decir, a Bobadilla, a pesar de ser declarada de interés comunitario en la red transeuropea de ferrocarriles. Pues oye, que no nos podemos estar peleando por eso. Pues entonces, y también por otro lado teníamos también una situación como era la frontera que tenemos con África, ¿no? La mala imagen, pero no la damos imagen nosotros, la mala imagen que damos algunos representantes políticos cuando hacíamos de la inmigración como una cosa, digamos, que eso viene aquí ¿no? Es decir, el que escapa de su país, escapa porque está en guerra, o porque está pasando hambre y lo que va buscando eso. Eso es así, es decir, tú no puedes parar a la gente ni le puedes poner vallas al campo. Por lo tanto, no podíamos hacer como se ha hecho, se hacía política de eso. Lo que hay que buscar son las medidas para que se queden allí, ¿entiendes? Para que no se vengan a nuestro país. Ahora nos encontramos que como estamos en pandemia, como estamos cerrados, el campo no se recoge la fruta, ni se recoge las verduras, ni se recoge las hortalizas. Porque eso al final, ¿quién lo hacían los inmigrantes? Ahora nos acordamos de los inmigrantes. Hemos visto en los últimos días, como nos estamos hablando, es decir, una de las quejas de los agricultores es que no había personal para recoger pues sus cosechas. Porque la verdad que el campo es duro. Y quien lo estaba haciendo, porque nosotros decimos, eran inmigrantes. Muchos de ellos irregulares. Sin la documentación suficiente para poder estar en España. Eso lo sabemos todo, eso es una realidad. Muchas veces lo que pasa es que nos ponemos una venda en los ojos y no queremos ver la realidad cuál es, ¿entiendes? Y miramos para otro lado. Pero situaciones como esta nos hacen ver eso. O al contrario, hemos visto también los últimos días como las mafias se están dedicando a llevarse inmigrantes para África, para Marruecos, pagando mucho más de lo que pagaban por venir hacia Europa, por venir hacia España. Es una situación totalmente irreal. Es que no te lo crees, es decir, no te crees por lo que estamos viviendo, sino porque estamos dentro. Y esto te lo cuenta alguien y tú, esto, ¿qué me estás contando? No, pero es que estamos viviendo una excepcionalidad, estamos viviendo cosas que éramos impensables que nosotros lo pudiésemos ver. Pero bueno, yo creo que con fe, con trabajo, que es lo que tenemos nosotros, vamos a salir de esta situación, porque yo creo, primero, el ser humano tiene mucha capacidad de recuperación, y los campos gibraltareños, que siempre hemos estado muy trabajados con las adversidades, pues la verdad, pues vamos a salir también más fuertes y más unidos, ¿no?, de esta situación excepcional por la que estamos viviendo. Yo no sé si esto ya va a ser muy largo, Manolo. Yo ya llevo hablando ya mucho rato. Lo que sí lo voy a emplazar, porque hay muchos más temas, la operación Paso del Estrecho, que no sabemos qué va a pasar ni cómo va a ser, que va a afectar mucho a nuestra comarca. Esa operación Paso del Estrecho deja dinero en el campo de Gibraltar. También. ¿Cómo vamos a ver lo de las playas? Vamos a ir viéndolo poco a poco, porque ahora mismo estamos en un estado que vamos viendo las cosas cada 15 días, no te puedes ir más lejos. O cada menos, ¿no? Porque de un día para otro sale una orden, sale una norma, y algunas cosas cuando ve que no funciona o porque hay otra opinión se cambia, que eso es importante. Es decir, si tú tomas una decisión,
Mira, lo importante es cuando hay que tomar decisiones, ¿no? Yo soy de los que dicen, si tomas decisiones te equivocas, si no tomas decisiones no se equivoca, eso también te lo digo. Lo que pasa es que si tomas una decisión y te demuestran que te has equivocado y rectificas, oye, eso no es criticable, yo creo que eso es aceptar la realidad, eso es bueno. Pero el que está gobernando, el que tiene que tomar decisiones y se están tomando muchísimas decisiones, está claro que a todas no nos gustan, porque el gusto al 100% eso no existe, eso es decir, todo el mundo está contento por las medidas que se toman. Es decir, tú tienes que tomar medidas que afecten a la gran mayoría, ¿no? Es decir, siempre hay una minoría que es, o una parte que no se encaja, ¿no? Y que se siente perjudicada. Pero lo importante es tomar decisiones. Y se están tomando muchas decisiones por parte del gobierno de España ante una excepcionalidad, es decir, que este país está que, bueno, estamos viviendo una situación que nosotros no la cuentan y no nos lo hubiésemos creído. Es decir, imagino cuando seamos abueletes y estaremos contando estas historias, los que son más jóvenes como Ramón, nosotros estamos un poco más mayores, es decir, pues seguramente no llegaremos a contarlas, ¿no? Pero los más jóvenes se la contarán a sus nietos y esto que fue la pandemia del COVID-19, ¿eso qué fue? Eso, y tú cuentes, y pues estábamos confinados en la casa sin poder salir, es decir, todo cerrado, es decir, y como lo hacíais, ¿no? Y es decir, acostumbrado más el pueblo, como somos nosotros, ¿no? Este pueblo que lo que le gusta es estar en la calle, por supuesto trabajar lo primero, ¿no? Pero tienes un ratito, estás con los amigos, estás con la familia en la calle, eso nosotros sabemos aprovechar los ratitos mejor que nadie, es decir, no es que estamos todo el día de fiesta, no es que tenemos una habilidad para buscar los ratitos, para poder compartir con los demás, que en otros sitios, y sobre todo en el norte de Europa, ellos no tienen ni puta idea de cómo nosotros hacemos las cosas, pues la verdad, nosotros no estamos todo el día de fiesta, nosotros curramos muchísimo. Ahora buscamos el hueco para, para divertirnos y para compartir con los amigos y con la familia, porque nos gusta socializar, nos gusta mucho el estar con los demás, ¿no? Y ellos están acostumbrados a salir a trabajar a su casa, pues, y a su casa del trabajo, mira, ¿no? Nosotros estamos del trabajo y si salimos del trabajo de camino a la casa, si hago 2 paraditas las puedo hacer, las hago, ¿entiendes? Eso es así, eso es nuestra forma de ser, ¿entiendes? Esta es nuestra cultura, por lo tanto eso echa mucho de menos. Yo creo que yo eso lo echo mucho de menos, ¿eh? Yo personalmente lo echo muchísimo de menos, el poder abrazarme con mis amigos, el poder charlar un rato, tomarte un café o tomarte una cerveza. Eso lo he hecho yo. Para mí eso es lo peor que estoy yo llevando de esta situación de estado de alarma de todo, ¿eh? Es decir, el poder de encontrarme Manolo por la calle y echar un cigarrillo, no, porque yo no fumo, tú lo sabes, ¿no? Pero un café sí. Pero un café sí. Dominical, eso de la puerta de gimnasio, que sé que te gusta ir a esa cafetería. Pues don Juan Lozano, muchas gracias, de verdad. Nos emplazamos para eso, para dentro de un mes por ahí, ver cómo hemos evolucionado, que tenemos pendientes las playas, aunque yo sé que son cosas más locales, pero también generales, porque claro, lo mismo vamos de aquí a Tarifa, que vamos a San Roque, que queremos ir al río de Jimena. Claro, es que nos gusta todo, porque tenemos la suerte, por eso tenemos la suerte, si tú puedes tirar para el río, puedes tirar para Castellar, por ejemplo, o Jimena, Tesorillo, si puedes tirar para el interior, es decir, puedes pasar un día, ¿no?, de campo, ¿no?, es decir, al aire libre, es decir, comer una buena venta y echar un rato, ¿no? Es decir, buscar un espacio físico y llevarte la pelotita y jugar un rato con el crío o andar un rato, ¿no?, por el campo. Pero si no, también te vas a tus playas, ¿entiendes? Tus playas locales que tiene La Línea, que tiene Algeciras, y los gustan mucho nosotros, pues nos gustan mucho también. Y a ese maravilla que tenemos nosotros, que son nuestras playas de Tarifa, ¿no? Que yo te digo, sin menospreciar la de las demás, ¿no? Yo que como soy enamorado también de la zona de Tarifa, de sus playas, de Bolonia, ¿no? Es decir, además considerada una de las mejores playas del mundo, por lo tanto no lo digo yo, es decir, y vas allí y poder disfrutar de esa arena, de ese agua, de ese aire, de esos chiringuitos, es que eso no hay que irse más lejos. Yo te estoy diciendo, si es que no nos tenemos que ir, no hay que irse al Caribe, si aquí lo tenemos todo, ¿entiendes? Tenemos sol, tenemos playa, campo, tenemos todo, y una gastronomía espectacular. Y muy buena gente. Pues muchas gracias, don Juan, de verdad, por atendernos, y lo dicho, nos emplazamos para ver cómo sigue nuestro campo de Gibraltar, al cual tanto queremos, y
y que yo creo que este año lo que tenemos que hacer es decir, vamos a tener un verano diferente, nos vamos a quedar en nuestra tierra, con nuestros comercios, con nuestros bares, con nuestras playas y con nuestro campo, que es a ver si podemos ir a la playa. Por hoy no me diga eso, que es lo que nos faltaba. Ya. Pues lo dicho, muchas gracias, don Juan Lozano. Pues nada, pues usted un un buen día. abrazo. Pues nada, igualmente. Un abrazo y un placer.